que enlaza con el pase vertical con Vinicius. Acompaña a Fede Valverde, llega en extremis. Mete la puntera para Rodrigo Goes, pone el centro. ¡Gol! Él la recuperó, él inició la transición, él se coló entre dos, él enlazó con Vinicius para lanzar el contragolpe y él puso el punto final. Sabe cuando tiene que jugar en corto, en largo, bueno, es una referencia. ¡Qué bonito! Perdona, el taconazo para Fran García. Se incorpora al ataque el ex del Rayo Vallecano. Bellingham en el área, pégale, ¡gol! ¡Gol! Madrid, con imaginación, con talento, con carrera y con potencia, llega el primer. Contrario, 30 Alexander-Arnold, el centro de Arnold, mira Gonzalo, qué bien para Güler, golazo. ¡Gol! Es un clinic de juego de espaldas de Gonzalo. Cambió el Real Madrid la dirección del juego. El centro de Trent Alexander-Arnold. Pero qué inteligente estuvo. La pone por dentro Vinicius. ¿Para quién? Para Valverde. La pisa Valverde. Distribuye para Brahim. Brahim busca a Valverde. El remate. ¡Gol! ¡Gol del Madrid! Parecía roto el pajarito, pero es irrompible el uruguayo. La acción nace de un balón profundo de Dinhausen. Cuidado con esa pelota, de nuevo quería salir desde atrás Nene. Ha recuperado Madrid, que puede correr, la tiene Bellingham, al espacio para Vini. Vini con velocidad, allá va Vinicius, es un 2 para 2, recorta Vini, qué buena Vini, Vini, qué golazo, qué golazo. Gol, 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 gol del Madrid, qué golazo de Vinicius, la pelota al espacio para que hiciera el 2 contra 2 o el 1 contra 1, porque lo hizo él solo. El primer recorte, el segundo recorte, el disparo abajo pegado al palo. Ha recuperado el Madrid, que le da tiempo si quiere llegar a una más. Ojo, Vini al espacio, allá va Vini, Vini para el segundo, el taconazo de Vini, la pelota para Valverde, gol, 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 gol. Guti, esto me suena de algo. El taconazo de Vini para la llegada de Valverde para el segundo del Real Madrid. Se le ha ocurrido a Vini lo que se le ocurrió a Guti en Riazor. Acaba de marcar el segundo del Madrid, Salzburgo 0, Real Madrid 2. La tenía Brahim ahora para correr hacia Alexander-Arnold. Quiso meter en largo para Gonzalo, que presiona. Ojo, Gonzalo, que puede marcar para el tercero. Gonzalo, la picadita, qué golazo de Gonzalo, qué golazo de Gonzalo García. ¿Quién diría que tiene 21 años con toda la sangre fría del mundo? Ha encarado a Zabiechinski, ha metido la puntita de la bota para marcar el tercero. Suma y sigue Gonzalo. Vaya mundial de clubes que está haciendo. Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Y sobre todo la intensidad, ¿no? Minuto 84, cómo va la presión, cómo se lleva ese balón. Acaba abriendo para Vinicius, se perfila para centrar, el rechace defensivo, le llega a 30 Alexander-Arnold, la pone Alexander-Arnold. Golpea el escudo del Real Madrid en una acción que define un delantero centro puro, absolutamente desaparecido del juego, prácticamente pesando nada en lo que estaba ocurriendo con la pelota, pero en la primera que cazó en el área. Entregó la pelota para Vinicius, Vinicius, Arda Güler va a centrar, ¡míralo! Se puede aterrizar de pie, se puede derribar la puerta o se puede hacer lo que está haciendo Gonzalo García. Gonzalo para Bellingham, Bellingham en el área, podía dejar de cara para Trent, finalmente se ha apoyado en Arda. Gonzalo en profundidad, Alexander-Arnold, el centro. ¡Gol! Lo merecía Fran García, lo merecía el hombre de banda izquierda del Real Madrid. Rodrigo ha acabado jugando con Arda Güler.
Puede centrar Arda Güler, intenta llegar Mbappé. ¡Golazo! ¡Golazo! Kylian Mbappé Lotán. El centro desde la derecha de Arda Güler. La vio volar Kylian Mbappé, que dijo: yo hoy quiero poner la firma, la rúbrica en este partido. Yo hoy quiero brillar.